Especial Latinísimo TV. El gabinete del Dr. Caligari, con Pedro Alejandro González e Iván Pozos. En este tercer y último episodio presentamos el auge del terror en la actualidad. Y bueno, amigos, ya estamos aquí con el maestro Iván Pozos y con el maestro Pedro Alejandro González, de nueva cuenta en este tercer y último programa que vamos a tener dedicado al horror o al terror. Acuérdense que depende en dónde estemos. Así es. El tema de hoy es el auge del terror en la actualidad. Para los que estamos perdidos, como hablábamos ahorita, tras bambalinas, explíquenos ahora sí que de qué se trata este nuevo auge y si de verdad está pasando el auge del terror en la actualidad, en diferentes partes del mundo, etcétera. Yo les cedo la palabra. Gracias, mi querida Clau. Es un placer nuevamente estar con ustedes para todo el público latinoamericano en Francia, en Europa, que nos está viendo, con nosotros aquí en el proyecto del Gabinete del Dr. Caligari en Latinísimo TV. Entonces, sí, digo, hay una cuestión, no sé si pase en Francia, en México, hasta hace unos años, en México, por ejemplo, no había una apertura tan grande a la cuestión del horror, o sea, no había tantos fans, y a su vez fans y personas que se documenten y analicen el tema desde distintas posturas, llámese de lo más amateur a lo más complicado como académicos, o sea, gente que hace ya ensayos sobre cine de horror, sobre literatura de horror, ¿no? En México es muy clásico un autor, un querido maestro de la UNAM, del área de letras, que es Vicente Quirarte, que tiene un libro ya antológico que es Sintaxis del vampiro, o sea, es todo un análisis acerca de la figura del vampiro. También hay una psicóloga de la Universidad Veracruzana que escribió un libro sobre cine de horror y literatura de horror, que es Norma Lazo, ¿no? Pero eso fue hace muchísimo, te estoy hablando hace a lo mejor unos 20 años, ¿no? Y eran como los 2, 3 textos muy poquitos, y actualmente ya hay mucha más gente en internet, hay muchos, por ejemplo, grupos de Facebook, tertulias literarias, festivales, al menos antes de la pandemia había 3 o 4 festivales de cine de horror muy populares en la Ciudad de México, que es el Macabro, que ahorita cumple creo que 20 años, el Mórbido, también en una situación, el Feratum, que se hacía en Michoacán, ¿no? Y por ahí hay uno que se está retomando que se llama Noctambulante, que es muy interesante, pues que es ir a lugares como muy, muy tétricos a ver cine de horror, ¿no? Al bosque, a lugares que parecen casas embrujadas. También están las marchas zombies, ¿no? O sea, que era en fechas recientes al cumpleaños de George A. Romero, el maestro creador de La Noche de los Muertos Vivientes. La gente salía disfrazada como si fuera una pandemia zombie. Digo, esto ya no se puede hacer, obviamente, por lo del COVID, pero antes del COVID se hacía esto, ¿no? Y ha crecido completamente. Hay círculos literarios, hay círculos en cuanto a promoción de películas, y bueno, nosotros creemos, en estos 10 años que llevamos, hemos visto esta evolución. Iván y yo lo referimos muy bien, que cuando llegábamos, por ejemplo, a una institución, a la UNAM, a una librería, a una casa de cultura, porque fuimos tocando puertas en estos 10 años, y les planteábamos un curso de cine de zombies, por ejemplo, un curso de vampiros, un curso de historia de la literatura de horror, la gente se quedaba, ¿y de eso de qué les sirve a la gente, no? Si eso no existe, o esos son temas como muy, muy populachos, muy del vulgo popular, ¿no? Y ahora hay instituciones serias, casas de cultura serias, que te dan un curso arriba de 2,000 pesos, ¿no? O sea, entonces dices, ¿qué está pasando con esta situación? Por eso que creo que es interesante hablar. No sé si pase lo mismo ahí en Francia, si se tenga esta obsesión. Por ejemplo, otra situación, cuando vino Guillermo del Toro,
pues cuando ganó el Oscar por La forma del agua, pues fue una sensación que viniera a Guadalajara a platicar de esa situación y trajo su exposición de sus objetos personales al Museo de Guadalajara y fue todo un boom, ¿no? Esta cuestión de la fijación por el cine de horror y la literatura de horror. Dos, los estudios, el intento ya de estudios serios y una apreciación seria más allá de, híjole, pues es que es las películas de cuando no tenemos nada que hacer, vamos al cine y nos espantamos, ¿no? Ya una cuestión más de apreciación seria y también, ¿por qué no? Del boom de los fanáticos, ¿no? No sé si en Francia se haga esto o es nada más una cuestión de México, no lo sé ahí. Y se hacen unos estilo parkour, que sí, es en los bosques y todo, y ahora sí que te tienes que salvar, porque tú vas y te persiguen los zombies. Entonces, es como un gotcha, pero con zombies. Eso he visto que hay los salones enormes que vienen aquí en Port de Versalles, que en la Puerta de Versalles, que es un salón enorme en donde se hacen las ferias internacionales y todo. Hay salones así del horror y todo. Yo les tengo una pregunta. Hablando del auge, desde hace algunos años, yo me acuerdo que estaba viendo la tele y que dijeron que era lo que venía para el año, no me acuerdo del año, pero seguro hace más de 10, porque todavía no había empezado The Walking Dead. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento empezaron a decir qué viene, cuáles van a ser las cosas para el año que viene, y entre esas cosas citaban que se iban a poner de moda los zombies. ¿Ustedes a qué creen? Por ejemplo, Iván, dime, ¿a qué tú crees que se debe que se ponga de moda, por ejemplo, los zombies? ¿Es porque como que ya el ser humano la está viendo cerca de ver todo eso que ocasiona, por ejemplo, una pandemia, una epidemia zombie y todo eso? ¿Tú qué piensas de eso? De la moda de los zombies, por ejemplo. Yo creo que es eso, querida Claudia, y mira, retomando lo de Pedro, para contestar tu pregunta, yo tengo dos variables distintas. Yo más bien creo, en primer lugar, que yo en México, como fue tan difícil tener un acercamiento oculto a la literatura de horror, ahorita lo vemos como la edad de oro, pero en México y en la ciudad y en Guadalajara. No quiere decir que en todo México ni en todo el mundo. Yo no creo que sea una etapa de oro. ¿Por qué? Porque los zombies vienen precisamente desde los años 60. Entonces, mira, lo que tenemos que entender es que cada monstruo responde a ciertas necesidades de los miedos de la época y los miedos culturales. Y eso precisamente lo plantea también Vicente Quirarte y también Norma Lazo, que ya lo citó Pedro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia, querida Claudia, en los años 60, Jacques Verrier y Louis Bax fueron de los grandes académicos que hicieron un análisis profundo de lo fantástico y el horror. En España, desde los 70, pues precisamente ya venía Rafael Llopis, Francisco Torres Oliver, luego en los 80s y en los 90s estaba Juan Antonio Molina Foix, ¿no? Y ahorita está Pilar Pedraza. Entonces, yo creo que más bien no es que tengamos una edad de oro, y el zombie nos muestra eso. O sea, lo que hace el zombie es lo que hace el horror. Dependiendo de la necesidad de la cultura, se va adaptando. Una cosa es incluso cómo se representan visualmente los zombies en los 60s, digo, para irme simple, y una cosa es cómo se representan actualmente. Ahora, eso también tiene que ver con no solamente la cuestión técnica, al azar, sino una cosa es lo que simbolizaban los zombies en los 60s, a qué simbolizan los zombies en precisamente lo que sería el siglo XXI. Este programa que tú dices, ¿por qué decía que se iba a poner de moda? Porque en efecto, lo que en su momento fue Walking Dead junto con otras productoras, en esa misma época, empezó a hacer mucha producción de zombies, porque se dieron cuenta que el horror es consumo, y eso ya se habían dado cuenta en los 80s también. Entonces, por eso el horror empezó siendo para el público joven en los 80s, ¿no? El slasher en Estados Unidos. Simplemente entonces, el video de Michael Jackson. Sí, o sea, te das cuenta con eso. Es un cortometraje y que de hecho, bueno, yo soy fan de Walking Dead, entonces he leído muchas cosas que vienen con, y ahí explicaban que, por ejemplo, le rinden homenaje que de repente a los que ves al lado, por ejemplo, a la que está así estilo Jackie Kennedy en el video de Michael Jackson,
En algunas tomas de la serie está, por ahí la vas a ver y todo eso, porque le rinden homenaje a los zombies de... Exacto, es que eso es popular y cultural, querida Claudia. Más bien el asunto fue que como ya estaban viendo ellos que estaban produciéndose, digámosle 1999, se estaban produciendo, o 2002, que es cuando empiezan todas estas, estaban produciéndose, se iban a estrenar el siguiente año y casualmente se juntan todas porque esto sobre todo se da en el lado norteamericano, porque ellos no hacen cine, ellos hacen producto. Entonces, ellos al hacer producto, se nota en los 80s, se nota en los 60s, se nota en los años 30s, y por eso no es que sea nuevo, es que cada época va gestando una nueva forma de entender el horror. Por eso tal vez contigo en Francia se da mucho, por ejemplo, y lo comparo con Aguascalientes. En Aguascalientes, aquí en México, no se da un ambiente, digámosle, analítico del horror. Allá dices Día de Muertos y se ponen ferias y ponen casas de sustos o casas de terror, como le llamamos aquí, que es como el que tú dices, el gocha. Te vas, sobrevives, salen zombies, los matas y ganas y sales vivo, ¿no? Entonces, son dos tópicos distintos. Entonces, no es que sean todos lados, es que solamente es en ciertas partes donde se consume ese producto y donde precisamente se va dando. Por ejemplo, en Japón, ciertas áreas tampoco se da lo sobrenatural, son más de la tecnología. En otras partes de Japón son todavía mucho de lo preternatural. Entonces claro, sí va a depender. Entonces, si tú dices, los zombies, ¿por qué pegan? Porque precisamente los zombies tienen eso, traen una cuestión muy de la era moderna. Ciertos componentes en distintos países. Por ejemplo, el zombie pues viene de la cultura haitiana, ¿no? De la isla de Haití y de las creencias en cultos como el vudú, la brujería, los cultos afrocaribeños, ¿no? Que es la cuestión esclavista con el cristianismo y toda esta cuestión de que a veces vemos en las películas la magia vudú y que un hechicero, etcétera. En los 60s, George Romero pues, hace La Noche de los Muertos Vivientes y eres la primer director que pone este zombie de Walking Dead, ¿no? Porque el zombie de Walking Dead no es haitiano, el zombie de Walking Dead es como un virus, un contagio, es una masa de personas que consumen, ¿no? Romero fue quien dio este discurso. Y lo que atrae del zombie, los monstruos son seres que son como un espejo ¿no? Porque las cuestiones de monstruos nos muestran las limitaciones que tiene un individuo o lo que está prohibido o lo que está permitido en una sociedad, ¿no? Los monstruos son milenarios, ¿no? Desde la literatura, el mito, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra monstruo es mostrar, ¿no? Un monstruo muestra lo que está permitido en una sociedad y lo que no, o lo bueno o lo malo de una sociedad, ¿no? El zombie, ¿qué significa, no? Así como el vampiro en algún momento significó una situación sobre la sexualidad, el erotismo, sobre el extranjero, ¿no? El zombie significa consumo, ¿no? Sí. O sea, es una masa de individuos que consumen sin parar, ¿no? Carne humana, ¿no? Trasládalo a las sociedades modernas, pues somos consumistas sin sentido, ¿no? O sea, ya tenemos un celular y queremos que salga el siguiente, era lo que te decía, ¿no? En Estados Unidos está el Black Friday, ¿no? Que te engañan con unas ofertas y tienes a la gente peleándose como zombies por una tele, por un celular, haciendo filas, aunque haya contagios por el nuevo iPhone. Entonces Romero lo vio y entonces, de hecho, la segunda parte de La Noche de los Muertos Vivientes pasa en un centro comercial, o sea, entonces es esa situación de el humano viendo qué hay en el zombie y el zombie le refleja que pues, el consumismo, ¿no? Y también, ahorita que tocas el tema de Michael Jackson, o sea, tiene épocas donde el zombie literalmente murió y ya no nos causó susto, ¿no? Gracias a Michael Jackson que los puso a bailar y a otras cintas de zombie, pues cae en el ridículo y en la comedia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todos los años 90, a partir de Michael Jackson, finales de los 80, todos los años 90, no hay películas de zombies. No hay. Hubo acontecimientos sociales, históricos, que de repente le dan ¡pum! A la subida del zombie y hay dos películas como se iban entre el año 99 y 2002 que junto con los atentados del 11 de septiembre y toda la dinámica mundial que cambió, empiezan a generar esas angustias de qué está pasando con nosotros como sociedad. Y entonces surge Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder, que era ya un remake de Romero, y esta de Exterminio de 28 días después, que justamente pasa en Europa, en Inglaterra. Es inglesa. ¿no? Es inglesa, ¿no? Entonces tienes, y luego pues vienen
el temor a atentados terroristas con Anthrax, ya sabes, toda esta locura de que le mandaban Anthrax a los gringos en cartitas porque los islámicos se vengaban de que les invadieron Afganistán e Irak, entonces viene el primer, fíjate, antes de que tuviéramos una pandemia más realista, digamos así, pues ya había miedo de un contagio, ya los científicos también prevén que nuestro consumismo y nuestra manera de consumo pues va a generar que tengamos contacto con otros virus, porque estamos viajando en todos lados, no respetamos ningún hábitat, y pues eso fue lo del coronavirus. Entonces todos estos miedos se manifiestan en el zombie, porque el zombie es masivo, virulento, contagioso e imparable, ¿no? Como los humanos mismos nos estamos acabando entre todos, ¿no? Entonces, pues a raíz del 2002 en adelante, pues tienes una serie, mucho antes de Walking Dead, tienes una serie de películas de zombies, Tierra de Muertos, de George Romero, el Dawn of the Dead, las dos partes de Exterminio, los videojuegos, ¿no? Llegan los de Resident Evil, toda la saga interminable de Resident Evil con Mila Jovovich. Entonces antes de Walking Dead ya estaba como estrella del cine de horror el zombie, y de hecho Walking Dead pues antes de ser serie, pues era un cómic de Robert Kirkman, ¿no? Entonces, sí, o sea, el zombie da miedo por eso. Y también ya está decayendo, ¿eh? Ya a partir de que hacen tipo zombie crepúsculo y cosas así como muy feas, pues ya también está decayendo. Ya hay otras, como dice Iván, otras necesidades culturales y otros miedos culturales que el monstruo o la película de horror está captando, ¿no? En ese sentido. Y por ejemplo, en la actualidad, ya que es el tema de hoy, ¿ustedes qué ven que sea lo que está en auge del terror en la actualidad? Ahorita que estamos en el 2021, por ejemplo, y me gustaría también que en una parte del programa me dijeran ustedes qué piensan, qué es lo que va a venir, que de aquí a 3 años, digamos, cabrón, es lo que estaba yo platicando con los chicos y ya está ahorita en auge. Cuéntenme, a ver, en primera, ahorita, para ustedes que conocen y todo, ¿qué está en auge ahorita? Bueno, yo me puedo ir junto a, igual empiezo y ahorita se le echó a Pedro. Ay, te lo voy a echar, güey, perdón. Entonces, en Francia no entienden qué es eso. Tú le sigas. No, o sea, me refiero a que yo, no era, ya ves cómo estás, ya ves, te voy a pasar la batuta, hijo. Entonces, ahí los que son latinos, un saludo, que hayan entendido a Pedro, no sé qué está haciendo. Sí, o sea, ahí, no, lo que pasa es que, mira, ahorita se está dando, yo creo que tiene que ver con algunas variables, sí, de corte, digámosle un poco desencantado de la sociedad, porque debido a que nuestros paradigmas se están desquebrajando, el paradigma es una forma de entender el mundo y sus herramientas, como decía Kuhn. Entonces, el monstruo es un paradigma, te lo decía Pedro. Entonces, ese monstruo es una representación de nuestros miedos y nuestra forma de entenderlos o de reflejarlos en cierta narrativa artística. Lo que pasa es que estos paradigmas no desaparecen. Al no desaparecer, se crean otros. Por eso son paradigmas, porque no se terminan. Por eso de repente el vampiro se enamoró, dejó de dar miedo. Y de repente el zombie se está enamorando y deja de dar miedo. Y de repente el asesino en serie también se enamora, cosa que ni biológicamente es posible, pero hay películas donde pues, el cuate se enamora y ella no la mata, ¿no? Entonces, así a ese nivel bastante idealista estamos cayendo. Y vámonos a otro. Lo que hace el horror también es recobrar variables del pasado, y eso siempre ha sido su práctica en cine y literatura, y los reelabora y los crea. Y lo que dice Raymond Chandler, lo voy a citar, dice, lo que hace el gran autor y cineasta es poner cosas que nos parecen nuevas. ¿Qué quiere decir? Ahorita la tendencia, y ahorita se le va a pasar la batuta a Pedro, lo que a mí me parece, no sé, que nos diga. Yo creo que en esta era moderna, donde ya estamos cayendo en esta posmodernidad más exacerbada, en todas las cuestiones ya nos desencantan, ya no creemos en nada, ya no creemos ni en la ciencia, ¿no? La pandemia nos lo ha mostrado, la gente le tiene miedo a las vacunas, nos ha mostrado que no somos orden. Lo que estamos haciendo es regresar a un plano de corte arcaico, o sea, estamos regresando a la cuestión de lo que fue en los 60, en la New Age, en estas ideas bastante de corte mitológico. Entonces regresan estas creencias de que pues como la ciencia no le da sustento, la filosofía no me dio sustento, entonces lo ancestral es lo chido. Entonces como lo ancestral es lo bueno, entonces regresamos al antiguo mito, que ahorita va a haber una tendencia, yo creo que Pedro te lo va a decir muy bien, va a haber una tendencia, y te lo digo así, creo que hasta Francia ya había salido, Francia tuvo un ciclo de cine muy perturbador, muy bueno, ¿no? Que empezó en su momento. Y tuvo un ciclo, Francia, los ustedes tuvieron
en Francia, un ciclo muy bueno, pero no pasó más allá porque en efecto ya tú sabrás las cuestiones culturales. Pero yo creo que sí va a llegar allá, porque aquí en este lado, en Suecia y en otros lados, se está haciendo cine y literatura con un corte de regresar a los antiguos mitos, a las antiguas tradiciones, básicamente regresar al folclore ancestral humano. Entonces, sí, hay muchas películas nuevas que te vas a dar ahorita, son como que el wow de culto, pero te aseguro que en 3 años todos van a querer hacer ese tipo de cine. Hasta sí, los franceses. No, ya está haciendo. Se va a hacer moda. En esa situación es la cuestión de lo que está ahorita en auge, de hecho ya está en auge, porque ya hay un estreno desde hace unos años de brutal alrededor del mundo de este tipo de cintas, que son folk horror o horror folclórico, que es esta situación de películas que surgieron en los 60s, como El hombre de mimbre, El general cazador de brujas, Sangre en la garra de Satán, que eran películas en donde una persona fíjate en los nombres, sí, o sea, como muy mágicos, ¿no? De una persona que iba a investigar alguna situación en un poblado y se topaba con ciertas situaciones bien extrañas, y en Europa creo que ese es el punto, ¿no? En Europa todavía, creo que nos lo comentabas, ¿no? Hay lugares donde todavía hay una situación de estar en la campiña, o caminos rurales, o boscosos, ¿no? En esa situación. Entonces, pues los personajes están centrados en lugares en las provincias francesas, las provincias europeas. Viajaban, investigaban cuál era esta situación y se topaban con un culto extraño, ¿no? Con una religión ancestral, con brujería, con prácticas milenarias, sobreviviendo en el presente, y de ahí venía el horror, ¿no? De qué está pasando con esta gente, por qué no es como la gente de ciudad, ¿no? Que creo que esa es una crítica a todas las cuestiones culturales y racistas en Occidente, tanto en Norteamérica como en Europa, de la gente de ciudad yendo a la campiña y con las tradiciones de la campiña, como ¿qué hace esta gente, no? Es el horror folk, ¿no? Que la fundadora es esta película de Robert Hardy, El hombre de mimbre, de 1971. Pues bien, actualmente se están haciendo un buen de producciones sobre esa línea. Las dos más famosas, o las tres más famosas, es Midsommar, La Bruja, The Witch, y en menor medida, porque no encaja en todo en la acción de folk, pero sí tiene elementos, el Faro, ¿no? Entonces, ese tipo de películas hacen el boom. De hecho, desde 2015, que fue el estreno de La Bruja de Robert Eggers, The Witch, para acá hay una serie de películas alrededor de todo el mundo que tienen esta temática de personas de ciudad encontrándose con cuestiones bien extrañas en su provincia, en sus bosques, en sus campiñas, y esta situación es este choque precisamente. Cada película lo maneja de una cuestión diferente, una cuestión ya sea sobrenatural, que hay magia en el bosque y cosas bien raras, brujas, pues como La Bruja de Blair, también ya lo manejaba desde el año 2000, cuestiones como de conspiraciones, como esta película de La Aldea de Night Shyamalan, ¿no? Medio extrañas. Pero el corazón central de todas estas películas de horror folclórico es gente de ciudad que por alguna cuestión, a veces hasta huir de lo que está pasando en la ciudad, se refugia en el bosque, se refugia en el campo, en las cuestiones campesinas, y oh sorpresa, hay cosas bien extrañas. A veces los campesinos le muestran que las creencias de ciudad están bien extrañas también, ¿no? Y es donde se refleja el punto que Iván dice, ¿no? Desde hace mucho tiempo esto es algo de los seres humanos. Cuando algo no nos funciona, no le tenemos paciencia y nos vamos a otra cuestión. Ya nos decía, por ejemplo, Daniel Dafoe en su Diario de una peste, que la gente cuando en la Edad Media empezó a ver que los reyes no podían controlar la peste bubónica, se fueron luego a gastar infinidades de cantidades de oro en adivinos, tarotistas y magos que les leyeran ese porvenir. ¿Qué crees, Claudia? Está pasando lo mismo, y tú lo comentabas con esta familiar tras bambalinas, ¿no? Sí. La gente como cree que la ciencia son enchiladas y que va bien rápido, y como la ciencia investiga todas las cuestiones difíciles de la realidad, pues va paso a paso, ¿no? Y así van las vacunas. Entonces la gente quiere algo express, algo rápido, entonces que se va al tarot, a la medicina tradicional china, al reiki, a las constelaciones familiares,
a la ayahuasca, la ayurveda, lectura de mano. Peyote. Sí, exactamente, ¿no? Sí, claro. Medicinas orientalistas. Cada quien puede encontrar. Te digo una cosa, si mordiendo mi lápiz voy a encontrar el equilibrio que tengo, sigo mordiendo mi lápiz. Pero no por eso voy a decir que morder un lápiz es la salvación, ¿no? O sea, yo no sé si me doy a explicar. No, sí. Y si te fijas, el horror folk está trayendo de nuevo. Creo que en Europa es más visible. Bueno, aquí en México no fue tanto. Deja de que si la gente puede elegir o no morder un lápiz y dice, bueno, ya estoy tranquilo mordiendo el lápiz. La gente que tiene radicalidad en cuanto a sus creencias y las impone como obligación a los demás, ¿no? Como los antivacunas, sí, que no vacunan a sus hijos, la gente que cree que la Tierra es plana, la gente que cree que la vacuna es una conspiración. Y yo me acuerdo que en noticiarios vi la cuestión de gente saliendo a las calles por su derecho a no vacunarse en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en donde hubo restricciones más serias ante los aumentos de la pandemia y la gente salió sin cubrebocas a decir que las flores de Bach, lo natural no hacía daño y que ellos tenían derecho a... Y se creó todo un grupo, inclusive de hasta profesionistas, que da médicos, da más pena, de gente antivacunas, ¿no? Creo que esta variable, Pedro, que tú ya comentas, es algo que te puede mostrar también cómo funciona la literatura de horror, Claudia. Porque en efecto somos organismos que siguen teniendo esta estructura de pensamiento mágico. Debido a eso, estas narrativas funcionan muy bien en ese esquema cognitivo de aprendizaje que traemos en nuestras creencias. O sea, si una película se hace sobre exorcismos y aparte a la película le pones basado en un hecho real, ¿qué crees que va a hacer la gente que cree en eso? Va a ir y decir, claro, sino que es las películas de de los hermanos Warren, ¿no? Que solamente funcionan en cierto contexto. Entonces, esa es una de las variables, hasta de corte social y biológico, que sí lo traemos, por las cuales también funciona el cuento de horror, Claudia, y por las cuales se tiene que ir adaptando y por eso también regresa a lo pagano, ¿no? A lo sobrenatural, porque es algo la que magia, la hechicería. Sí, la magia, sí, porque tenemos esa necesidad de creer. Y como tú dices, ¿no? Dinos. ¿Quién dicta el auge que puede haber? Porque, por ejemplo, para la moda, ¿qué te diré? Que va a venir de Milán, de París y de ciertos diseñadores, vamos a decir, que ellos van a dictar cuál es la tendencia de la siguiente temporada. En esto del terror, ¿quién es el que dice, ahorita vamos a poner de moda, en auge, a los vampiros o a los hombres lobo o a los... ¿De dónde nace? ¿Quién lo dicta? Yo déjame dos variables y vamos ahorita igual. Mira, yo creo que hay dos perspectivas. Una, como tal, así, eso depende mucho. Cuando se hace moda, respondiendo a la primera variable, que es cuando se hace moda, cuando no es nuevo, porque cuando es nuevo es otra variable, porque eso surge de otros lados. Pero cuando se hace moda y cuando decimos, eso es lo que dicta, es cuando la mayoría del mainstream, la mayoría del cine que produce de un corte masivo y solamente enfocado como producto, ellos son los que a veces dictan eso. ¿Qué quiere decir? Como ejemplo, el slasher movie surge como de la serie B. Los Hollywood agarra eso en los 80s, que surge ya, pero lo sabe, desde los 70s estaba, muchas narrativas así. Entonces en los 80s lo hacen famoso porque muchas productoras se enfocan en el negocio y empiezan a dar dinero para que se hagan ese tipo de películas. Entonces, ¿quién lo hace moda? ¿O quién dicta qué es la tendencia? Cuando algo es tendencia, sobre todo en este tipo de cine, digamos que por desgracia, ya se nota cuando es tendencia porque lo agarra Hollywood y empieza a hacer muchas películas de eso. Y ahorita estamos en una época todavía no tan así, pero yo creo que ya nos falta poquito. Y la segunda variable es que cuando es algo nuevo, algo novedoso, por lo regular, siempre es underground. O sea, como es tan novedoso, no estamos tan acostumbrados todas y todos a verlo,
Entonces son productoras pequeñas, directores ¿no? Que después fueron de culto, porque tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer y no se enfocan a quiero vender. Ciclo de se alumbra, se sobreexplota, se parodiza y la parodia trae la deconstrucción y al final un nuevo alumbramiento. Así se cierra el ciclo de la producción cultural de cine. Esto está muy mediado también Hollywood, a veces hace una sobreexplotación de años, ¿no? Y es donde cae en ridículo. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo estas tendencias de estos héroes católicos ultra blancos populares de estos Warren en las de los Conjuros, ¿no? Que es este matrimonio muy buena onda de monólogos, pero tiene toda una cuestión bien tradicional gringa de blancos, bonitos y todos los salvan con amor contra el diablo católico. Y con fe en la religión. Digo, no está mal la cristiana, pero se nota mucho que es de cierto lado, ¿no? Y esa es la sobreexplotación en Hollywood, pero Iván también dio un punto interesante. Cuando surge la deconstrucción o el nuevo alumbramiento o como el respiro nuevo al cine de horror, generalmente lo da no Hollywood, ni los grandes estudios. El estudio independiente, el director, el mejor horror a través de toda la historia o el que da, no siempre ha sido así porque hay producciones muy chafas o de serie B que pues, no. Por ejemplo, ahí está el caso del director Ed Wood, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, pues, esa era serie Z, Pedro. Sí, o sea, a lo que me refiero, no siempre es así que los estudios independientes lo hagan, pero en muchos casos quien le trae nuevos respiros e ideas frescas deconstruidas al cine de horror son los estudios independientes, los directores que no están en el mapa de Hollywood. ¿Por qué? Porque también cuando hay una sobreexplotación ya no te arriesgas y entonces eres muy complaciente con la censura, porque el cine de horror es transgresor. El cine de horror ha tenido desnudos, ha tenido violencia, ha roto tabús, ¿no? Ha puesto a figuras centrales que son consideradas tabús en cuestiones de monstruos como la mujer, como el discapacitado. La ¿no? película, cuando salió la película de Drácula de Bram Stoker. Y me acuerdo cuando salió, yo tendría unos 16, 17 años. Y yo me acuerdo que mis papás fueron a verla al cine y cuando regresaron, o sea, estaban, ¡ah! Y que nos prohibieron, que de hecho mi hermana y yo fuimos a escondidas a verla, porque pues sí, trae todo lo que tú dices, trae muerte, trae sangre, trae sexo bestial, trae todo lo que puede, como se dice acá, te déranger, o sea, todo lo que te puede incomodar. Esa película en aquel entonces traía todo completito, ahora sí que hacía el bingo, ¿no? Era lo que llamábamos en terror la transgresión. Entonces, si tú te das cuenta, cada monstruo y cada época tiene 3 variables que van cambiando. Quiere decir que, dice David Punter, que el horror se mide desde el tabú, la paranoia y la barbarie, porque lo que muestra son precisamente temas tabú. Ahora, hay que entender la palabra tabú, ¿no? Una cosa es un tabú de Europa, otra cosa es un tabú de América. Chicos, yo sé que podríamos pasar, o sea, no solo un programa más, podríamos hacer 1000 programas más hablando de, pues, de todo lo que ustedes saben y ahora sí que aprendiendo de todo lo que ustedes dicen, porque pues a los que no sabemos mucho, ponen en orden lo que creemos o voilà. Pero muchísimas gracias. Vamos a empezar a cerrar ya este último programa. Ay, yo con mis lágrimas. Este último programa. Quería, por favor, que nos comuniquen todas sus redes sociales, en dónde los pueden encontrar. Sé que hay gente que se va a quedar enamorada de ustedes, del auge de terror en la actualidad. Háganme un cierrecito, así cada uno, y ya después, ¿qué les parece? Pues si nos vamos a los anuncios, nos vamos a lo que viene para el gabinete del doctor Caligari y todo eso. Perfecto, querida Claudia. Claro que sí. Bueno, rápidamente, ¿no? Para también nos dé tiempo. ¿Sí? Mira, yo lo único que le quiero decir al público, ya sea francés y latino de ahí de Francia, es que no se preocupen si tienen miedo de ver películas de terror. Eso quiere decir que sí funciona su sistema límbico. O sea, no pasa nada. Quiere decir que son funcionales y quiere decir que eso es una ficción.
vean cine de terror, no solamente para asustarse. El cine de terror es una estrategia, o la literatura de horror es una estrategia, como todo arte, no solamente de contactar con ciertas emociones, ¿no? A nivel también terapéutico, sino una forma también de analizar las cuestiones sociales. O sea que cada que tú veas una película de los 60s, piensa qué sucedía en los 60s, que eso se produjo. Entonces, cada que tú veas una película de los 80s, piensa qué sucedió en los 80s, que eso pegó. Entonces, velo así. Entonces, ya a través de eso, ya dices, ah, mira, ya es distinto. Esa es una forma en la que nosotros invitamos a ver y leer el horror. Y no nomás el horror, la ciencia ficción, lo fantástico y lo policial. Entonces, eso es una invitación de un servidor, Pedro. Sí, Iván, creo que la naturaleza de estos tres programas que muy amablemente nos brindaste el espacio, Clau, para estar en tu gran proyecto, pues creo que una razón de estos programas es que la gente que a lo mejor no está muy familiarizada pueda ver al horror de otra manera, ¿no? Y de qué manera es, como dice Iván, ¿no? Preguntándose la cultura, ¿qué tuvo que pasar en esa época para que eso que ahorita me está dando risa diera miedo en esa época? O viceversa, ¿por qué está pasando en mi alrededor para que se esté haciendo actualmente este cine de terror? Desde lo más truculento y violento hasta lo más light o edulcorado como El Conjuro. Ahorita dices, no, creo que también es una cuestión padre para cerrar. ¿Cuál va a ser el futuro? Decías, ¿no? Ya hablamos del presente con folk horror. Muchos estudiosos del análisis serio del horror marcan que los sucesos históricos tienen una cuestión que marca tremendamente a los creadores de cine y literatura para que tengan esos temas, ¿no? Justamente las películas más taquilleras o el inicio de las películas más taquilleras de la historia en cuanto a Estados Unidos en horror y que nos brindaron monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula y la momia, son los monstruos de la Universal y iniciaron después de la crisis económica de 1929. De la crisis que trajo mucha hambre y mucha delincuencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora, pregúntense, el COVID-19, ¿qué inspiraciones y qué películas y libros de terror traerá? No, eso es interesante a futuro empezarlo a analizar. Y sobre todo, vean y lean literatura de horror y también acérquense a los autores de investigación. Ustedes que están pegaditos a España, Jesús Palacios y Editorial Valdemar, pues ustedes que les va a costar menos que a nosotros traer los libros, porque aunque en México hay un auge, todavía encontrar texto de investigación, lamentablemente, es traer libros de España, o sea, para nosotros del otro lado del mar, del charco. Pero para ustedes que está pegado ahí, España sí tiene una trayectoria, como ya nombramos, autores como Jesús Palacios, Pilar Pedraza, David Roas y muchos más españoles que desde hace décadas están haciendo ensayo serio, investigación seria sobre horror, ficción y demás. Entonces vean películas, pero también acérquense a estos autores para que ustedes digan, ah, con razón, o sea, no nada más es el mero sustito o la sangre falsa, sino el director, la producción tiene toda una historia detrás y estos autores ahí de muchos editoriales y sobre todo en España están surgiendo editoriales nuevas con gente preparada que empieza a hablar de horror. Editorial Hermenaute es una de ellas, editorial Dilatando Mentes es otra que trae textos que dice uno, no, o sea, te digo un ejemplo para tu público, o sea, aquí de los que tengo en la parte de atrás. Pásame el Robocop. Te lo cambio contra ahí mí. Ahí tú tienes el tuyo. Ahorita que hablamos de horror folclórico, pues mira nada más esta chulada de terror, terror rural y paganismo. Exactamente, ¿no? De esta editorial nueva, ¿no? Y fíjate, es un tabicote en donde se habla de este auge del cine de horror folclórico o de terror rural, y es de esta nueva editorial Dilatando Mentes. Ustedes que están casi como vecinos de los españoles, sí. A tu público que busque, ahorita internet también es una fuente de información y pueden encontrar estos autores que nombramos y ya darles enfoque serio, ¿no? No nada más es el sustito, ¿no? Entonces lean, vean, pero también investiguen. Chicos, pues muchísimas gracias. Para mí, la verdad, este proyectito que traíamos de hacer, como les dije, yo desde que escuché hablar de ustedes, tuve muchísimas ganas
pues, de hacer esto, ¿no? Porque creo que es algo muy interesante lo que ustedes hacen. Díganme qué viene para el gabinete del doctor Caligari. Bueno, A futuro próximo, ¿y en dónde se ven? O sea, échenle. además de que pueden asistir y a nuestras charlas que realizamos constantemente cada mes, hacemos 2 o 3 charlas en vivo en nuestro Facebook de Pesadillas del Dr. Caligari. Y ahí, por ejemplo, quienes no nos han conocido, tal vez, ahí está, miren, ahí está. Entonces, quienes no nos han conocido haciendo este trabajo, pues pueden ir a las charlas y se dan cuenta de qué hacemos, digo, ya rápido. Y sobre eso, visiten la página porque se vienen muchas, digamos, sorpresas. Todo el año ya estamos calendarizando. Digo, ustedes métanse y se van a dar cuenta de que todos nuestros cursos traen esa calidad. Yo les puedo decir que desde una parte ya tenemos calendarizado todo el año de cursos acerca del Japón sobrenatural, un análisis acerca de la cultura japonesa y sus estructuras narrativas en cine y literatura, desde la cuestión del terror y lo sobrenatural. Entonces, ya sea que demos cursos sobre lo literario del cine, están presentes, vamos a dar cursos de Japón sobrenatural, vamos a dar cursos de yokais, cursos de yureis, cursos de cine de horror japonés, y también vamos a dar otro tipo de cursos de corte de ciencia ficción, para los que son fanáticos ahí de Howard, Philip Lovecraft. También vamos a tener algunas sorpresas y también tenemos otro tipo de cursos que están enfocados, por ejemplo, a figuras específicas como la mujer, la madre y otro tipo. O sea, si te das cuenta, empezamos a agarrar y a hacer concreto el asunto, y con 5 clases tú te pones a revisar, por ejemplo, qué es una mujer como monstruo desde la antigüedad, desde los griegos, desde las arpías, exacto, las lo sirenas, vas a ver, las sirenas, tú lo vas a ver. Entonces, yo nada más reitero que estén pendientes de nuestras redes, precisamente porque sí, o sea, todo el año vamos a estar dando cursos, damas y caballeros, todo el año. Y dime una cosa, a mí me gusta para que el público, ahora sí, de que no es de que, sí, bueno, después nos llamamos. No, o sea, por ejemplo, un curso, los precios de un curso más o menos, ¿en cuánto están? Para que el público sepa, desde ahorita yo ya vi un poco, yo ya sé, y es muy accesible, más si estamos en Europa. Sí, para ustedes es muy accesible. Sí, mira, pero ahorita que van a estar las tarifas, por ejemplo. Sí, mira, ahorita, por ejemplo, tenemos en puerta dos cursos, ahorita como más en cortito, que es el de Japón sobrenatural y el que voy a dar yo, que es madres, como figura, la maternidad como figura del horror en literatura y cine, ¿no? Vamos a analizar cultural, biológicamente, psicológicamente, esta maternidad no tan deliciosa e idealizada, sino la maternidad muchas veces real, que el cine de horror a veces nos pone. Y los 2 cursos están, porque también tenemos promociones, ¿no? Para nuestros queridos exalumnos. Nuestros cursos están en 500, ¿no? O sea, 500, 450, ¿no? También dependiendo de las sesiones. Digo, es como de 5 sesiones, o sea, rápido. Puede haber de 6 sesiones en 600, para nosotros 600 pesos, para ustedes yo creo que 600 pesos que son como 25 euros. 25 euros. Está muy económico, la verdad. Fíjate, para 25 sesiones, para 25. Y sobre todo, también decirle a tu público, por la diferencia de horarios, que si en algún momento no se pueden conectar, las sesiones quedan grabadas, ¿no? Entonces, también por la comodidad, porque también hemos tenido varios alumnos de Latinoamérica, incluso de España, en algún momento en cursos pasados. Y de Portugal, ¿eh? Exactamente, de Portugal y España. Entonces nos decían, es que me conecto muy noche. No, pues no te preocupes, grabamos la sesión y te la mandamos ahí a vuelta de correo. Perfecto. Chicos, yo la verdad, ¿qué les puedo decir? Les puedo dar muchísimo las gracias. Y sinceramente ha sido un honor poder platicar con personas, ahora sí que tan cultas, tan preparadas como ustedes. Me da mucho gusto y mucho orgullo de presentar a 2 figuras como ustedes, que traen la cultura y que hablan y que están tan documentados y que hablan con fechas, con nombres, con todo eso. La verdad ha sido un honor para mí poder entrevistarlos. Gracias por la paciencia. Y amigos, ¿qué les puedo decir? Vamos a estar aquí pasando todas las redes, vamos a estar pasando aquí también, aquí abajo de mí, los flyers, para que que se inscriban
y no duden, o sea, en compartir todo lo que estén haciendo en la actualidad para que pues en Latinísimo lo sigamos pasando y estemos bien al pendiente de ustedes. Amigos, a ustedes les quiero decir de que probablemente va a haber una sorpresita, ahora sí que va a haber la última y nos vamos, tal vez muy pronto para el mes que viene con estos chicos, y bueno, ya que les puedo decir, muchísimas gracias de todo corazón de la parte de Latinísimo TV, tienen las puertas abiertas y para nosotros es un gusto ahora sí que poder platicar con ustedes de este tema que manejan también. No, pues muchas gracias por la invitación, Claudia. De verdad, desde México, el gabinete del doctor Caligari les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad latina y a todos ustedes allá en Europa, en Francia, sobre todo a todos los amantes del género de horror. Bueno, así es un gusto. Y como dicen ustedes, ahora sí que felices pesadillas. Esto fue el tercer número de estos especiales con el maestro Iván Pozos y con el maestro Pedro Alejandro González. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si quieren saber más sobre todo este tema del horror o el terror, pues síganlos en sus redes sociales. Yo les digo muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Besitos. Luego.